Gloria a Dios. Dios es bueno. Infinita es su misericordia. ¿Cuánto hemos venido a alabar a Dios? Él se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra obediencia, porque recordemos que alabar a Dios es obedecerle primero. Alabar a Dios con cánticos, se puede, claro que sí. Pero la mayor alabanza que se le puede dar a Dios es nuestra obediencia. Así que, bienvenidos a todos. Es el día del Señor, estamos contentos, ¿no? Es un gozo, es un privilegio estar de nuevo aquí. Dios nos ha permitido que estemos de nuevo aquí para alabar su nombre como hemos hecho y también para que Él nos ministre luego a través de su palabra. Quiero dar la bienvenida a todos y que paséis un feliz día, ¿no? Y qué mejor empezar alabando, bendiciendo y en la presencia del Señor. Quiero hoy seguir tratando, quisiera yo ya terminar hoy con el tema que llevamos varias semanas entre las manos, que es la Iglesia y los falsos ministros. Decíamos que es un grave peligro que hoy en día está sufriendo la Iglesia, las congregaciones, con esta serie de sectas, de doctrinas falsas que surgen como las setas en el campo. A cada momento hay algo nuevo, alguna nueva. Y veíamos cuál era el propósito de esas sectas y que van en contra de la unidad de la Iglesia. Lo que pretenden en primer lugar es que la Iglesia se desuna, que unos opinen de una manera, otros sigan a otros, y así no haya la unidad que Dios reclama, que Dios requiere, que Jesús quiere, que andemos todos sus seguidores, todos sus discípulos, todos los hijos de Dios. Entonces estamos estudiando lo que debemos hacer, las cosas que debemos hacer para evitar ser engañados. Decíamos que había dos propósitos con el cual se levantan estos falsos ministros y estas falsas doctrinas y estas sectas. El primer lugar era que quieren causar división dentro de la Iglesia. Recordar, ¿no?, que el espíritu del anticristo es la división. El diablo tiene un lema que es divide y vence. O sea, él va apartando, haciendo grupitos, cada uno con una opinión, cada uno con una interpretación a su modo, a su manera, va haciendo pequeños grupos y ahí se mete él y ataca y destruye, que es lo que pretende. La división destruye la Iglesia. Y el segundo motivo que pretenden es crear desorden moral dentro de la Iglesia. Quieren que, en vez de nosotros repercutir en el mundo, que el mundo se meta dentro de la Iglesia. Y eso es un grave error y un grave problema. Permitir el pecado dentro de la congregación es lo que pretenden muchos de estos llamados falsos ministros, pseudoministros, que la Biblia dice que son y que tienen el espíritu del anticristo. Las falsas doctrinas hoy se basan, decíamos también, en la negación de la divinidad de Jesucristo. Negar que Jesucristo es Dios. Hoy en día abundan cantidad de doctrinas falsas bajo el nombre también de Iglesia Evangélica, que lo malutilizan para conseguir sus logros, que es meter el veneno, la doctrina falsa, el error, que causa la división y el desorden dentro de la Iglesia. Y esa base la tienen en negar la divinidad de Jesucristo, decir que Jesucristo no es Dios. La Biblia habla bien claro sobre aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo. Los llaman malditos, anatemas. Jesucristo es Dios. Y aquel que niegue que Jesucristo es Dios va en contra de la doctrina de Cristo, va en contra de lo que Cristo predicó. La negación de Cristo es algo que hoy en día está con gran furor, o sea, abunda mucho. Por eso tenemos que tener cuidado, no ser engañados por estos pseudo-ministros, predicadores, pseudo-evangelistas, que predican que Jesucristo no es Dios. Hermanos, y decíamos también que cuando andamos en la verdad, cuando tenemos y experimentamos una gran o una buena
intimidad con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de escuchar la palabra de Dios con atención, no oírla por oírla, sino escucharla con la predeterminación de aprender de ella y ponerla por obra. Entonces, cuando a través de esa intimidad con Dios, la oración, el ayuno, esa intimidad con el Señor nos hace estar fuertes y que nadie nos pueda engañar. Las artimañas del error, todos aquellos que están despistados, que andan, digamos, enfocando su vida a lo que este mundo nos ofrece, pues esas personas seguramente serán engañadas. Pero aquellos que busquen una intimidad o una relación de intimidad perfecta y de calidad con el Señor, esas personas no van a ser engañadas. Amén. Decíamos que Juan escribió la primera carta y Juan potencia la idea de morir al sistema mundano. El sistema mundano, lo que este mundo nos ofrece, nos va a llevar al engaño. El mundo, salvo algunas excepciones, que las hay, lógicamente, es un mundo sin ética, es un mundo sin moral, es un mundo que se deja guiar por la mentira. Y lo más grave es que muchos cristianos aceptamos la mentira, pero eso es un grave error. Eso es entrar en la mentira de Satanás, que es lo que quiere para confundir, para que, como he dicho antes, haya división y haya desorden dentro de las congregaciones cristianas. Por eso tenemos que, digamos, unir esfuerzos, andar en la unidad que Jesucristo nos exige, y le oraba al Padre diciendo que todos fuéramos uno, de la misma manera que Él y el Padre eran uno. Él quería que nosotros fuéramos uno con ellos. O sea, no meter todos los que se llaman cristianos, decir todos juntos, no, eso no es unidad. Eso es ecumenismo, que decíamos que eso es una gran falacia, una gran mentira. Meter a todos los que se llaman cristianos en el mismo saco, eso no es unidad. Eso es globalización, que es la palabra de moda de hoy en día. Meter a todo en el mismo saco, no, yo no puedo. Aunque otros se llamen cristianos, si la doctrina no es una doctrina sana, si la doctrina no es una doctrina de acuerdo a lo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos, y los discípulos fueron transmitiendo a través de las generaciones, esa es la doctrina de los apóstoles, la que Jesucristo les enseñó, y esa es la que debemos andar todo verdadero hijo de Dios, no dejarnos engañar por vanas filosofías, dice la Biblia. En alguna traducción dice por disparates que la gente, el sistema de este mundo crea. Por eso el apóstol Juan, que es la primera carta en la que estamos, digamos, basando la esencia de estos mensajes, nos llama precisamente a eso, a vivir apartados de lo que el mundo nos ofrece, el sistema mundano en que vivimos. Y habla de que al no aceptar lo que este mundo ofrece, debemos aceptar lo que Cristo nos ofrece. Y debemos aceptar lo que Cristo nos promete si andamos dentro de su voluntad. Y dentro de su voluntad es hacer que el reino de Dios crezca, procurar que el reino de Dios avance, conquistar nuevos territorios para nuestro Rey, que no es otra cosa que ganar almas para Cristo. Judas, que lo veíamos también, lo nombrábamos semanas anteriores, hace un llamado a rescatar a aquellos que están cayendo al infierno. Ese es el ganar territorios para Cristo, ganar almas para el Señor. Y estábamos analizando la etimología. La etimología significa estudiar el origen de las palabras, la razón de su existencia y de su significado en el contexto histórico en el que se escribieron. Por eso es bueno tener diccionarios bíblicos en casa y ir analizando las palabras, la etimología, el origen de esas palabras, para entender realmente lo que la Biblia quiere decir, quiso decir entonces, y hoy también quiere decir, porque, como también decíamos, la Biblia no es un libro antiguo ni moderno, es eterno,
La palabra de Dios es eterna, es la misma ayer, hoy y por toda la eternidad. Por eso debemos aferrarnos a la palabra de Dios, porque es el único libro donde está la mente de Cristo, la mente de Dios. Y debemos aprender a escudriñar las Escrituras cada día. No basta a veces con leer, porque a veces leemos y no entendemos. ¿Os ocurre o no? Pues ocurre porque tenemos que dedicar un tiempo de calidad a examinar, a estudiar. Hay tiempo para todo. Tenemos que tener autoridad sobre el mando de la tele me refiero. Porque un simple botón nos cuesta tanto darle a ese botoncito. Y entonces apagas la tele y te dedicas el tiempo que pierdes viendo tantas noticias, incluso tantas películas que no edifican, culebrones que no te hacen nada más que transmitir lo que el mundo ofrece, divorcios, engaños entre los matrimonios, todo eso es lo que se ven en las películas hoy en día. Por eso yo cuando ponen alguna película de hace 20, 30, 40 años, a mí me gusta verla, aunque no es tan aceptada hoy en día por la sociedad, pero hay que reconocer que eso es historia de España. Y la historia está ahí, no puedes borrarla. Pero yo, a pesar de que algunas cosas que se dicen no se comparten hoy en día, son mucho mejor que lo que hoy en día transmiten los culebrones, las películas, todo es engaño, todo es adulterio, todo es cosas de ese tipo. Y todo eso, aunque parezca que no tienen importancia, todo eso está entrando a nuestro espíritu. Todo eso llena nuestro espíritu. Y la Biblia dice que de lo que estés lleno va a hablar tu boca. Pues apaga el botón de la tele y ponte a estudiar la palabra de Dios, cómprate un buen diccionario bíblico y empieza a analizar las palabras que no entiendas y verás cómo vas descubriendo esos tesoros que están ocultos ahí y que Dios nos quiere transmitir. Y sabéis que un tesoro es algo de gran valor, ¿verdad? La palabra tesoro significa algo que tiene un gran precio, un gran valor. Pues hay tesoros escondidos y Pablo dice que en Jesucristo, en su palabra, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Así que si quieres tener un buen conocimiento y quieres tener sabiduría divina, busca esos tesoros, búscalos en la palabra de Dios, búscalos en Jesucristo, que ahí están para nosotros porque Dios nos los quiere revelar. Para eso también nos ha dejado el Espíritu Santo, que todo creyente tiene que tener dentro de sí, morando en Él, porque es la promesa que nos dejó: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que quiere decir, cuando lo recibéis podréis dar testimonio de mí. Sin el Espíritu Santo es muy difícil que podamos entender la Biblia y que podamos dar testimonio de Jesucristo. Bien, pues creo que ya la semana pasada analizamos algunos de los versículos en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 2, la primera carta, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en mí, o sea, el que dice que vive en Dios, que sigue a Cristo, que vive de acuerdo a su palabra, debe andar como Él anduvo, o sea, debe vivir de la manera que Jesús vivió. Y para saberlo, claro, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Ese debe andar es una palabra que etimológicamente hablando, escrita en su día, transmitía algo de demostración. Debe andar, tiene que ser demostrar cómo debemos vivir los cristianos, no de boca, sino de hecho. También significa persistir, o sea, no, digamos, hacerlo de una manera esporádica, sino continua. Debemos persistir en ese andar y de una forma continua, no de una forma esporádica, como he dicho, o en un momento de emoción porque has escuchado una predicación, has escuchado una palabra que te ha emocionado, pero que dura poco. Ese debe andar, debe ser continuo en toda nuestra vida.
Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, un día, otro día, todos los días de tu vida. Debe ser un acto continuo, debemos andar. Y luego, como Él anduvo, esto habla de recapitular, habla de analizar la vida de Cristo, sobre todo lo que Cristo dijo, enseñó en esta tierra y sobre todo lo que hizo, porque Él todo lo que decía lo demostraba con hechos. Entonces debemos, ese como Él anduvo significa recapitular, imitar la conducta de Cristo, seguir su vida, seguir sus pasos, con palabras, pero también con hechos. Para eso debemos conocer la vida de Cristo, ¿no? Es importantísimo. Si tú deseas imitar a alguien, tienes que conocerlo. Tú no puedes imitar a nadie que no conoces. Es imposible, ¿verdad? Para imitar a alguien debemos conocerlo primero. Debemos primero tenerlo en nuestro corazón, haberlo aceptado como Señor de nuestra vida y como nuestro único y suficiente Salvador, y luego seguir sus enseñanzas, obedecer su palabra. Y entonces iremos conociendo cada día más su vida y entonces podremos andar de la manera que Él anduvo. También significa expresar su carácter, que la gente vea en nosotros que somos realmente cristianos. ¿Sabéis lo que significa cristiano? Pequeño Cristo. Nosotros somos como pequeños Cristos. Las personas que nos rodean deben ver en nosotros a Cristo, el carácter de Cristo. Para eso debemos andar como Él anduvo. Debemos imitarle, debemos conocerle, hasta el punto de que la gente cuando nos vea por la calle diga, ese es cristiano. ¿Estáis comprendiendo? También significa mostrar al mundo y demostrar la verdad en la cual creemos. No se trata de agradar a la gente, tampoco se trata de humillarla con nuestro orgullo, nuestra soberbia, pero sí transmitirles con amor y con espíritu de mansedumbre la verdad del Evangelio y la verdad de aceptar a Cristo y la verdad de dejar el pecado y la verdad de hablarles no de la vida física, sino de la vida eterna, que es lo importante. Preguntarle a la gente sobre su eternidad, ¿dónde creen que ellos van a pasar la eternidad? Eso es un tema súper importante para tratar con la gente que nos rodea. Decir, sí, bien, tú estás viviendo, tienes un buen coche, una buena casa, un buen trabajo, una buena familia, unos hijos, una esposa, un esposo. Pero, ¿qué piensas de tu eternidad? Porque todo esto es efímero. La vida es muy corta. La vida física, porque nosotros realmente somos eternos. Nuestro espíritu es eterno, tiene vida eterna o tiene muerte eterna si no andamos de acuerdo a los principios bíblicos. Pero tu espíritu no muere, lo que muere es tu cuerpo, tu carne. Entonces, en este tiempo que estamos en la tierra físicamente, preparamos el futuro eterno. O lo tenemos con Dios por toda la eternidad, o en el infierno con Satanás. Nosotros decidimos. Nadie puede decidir por ti. Tú decides dónde pasar la eternidad. Por eso Dios nos ha dejado, y gracias que en este país, o en estos países de esta zona, la Biblia, la palabra de Dios abunda, para que podamos instruirnos en ella, y para que podamos vivir de acuerdo a ella. Tenemos un privilegio grande que otros países no tienen, que es que la Biblia todavía no la han prohibido. Seguramente algún día la prohibirán, porque ya hay mucha gente, muchos políticos que andan en contra nuestra, nos persiguen. El ser perseguidos es un síntoma de que andamos en la verdad. Si hiciéramos lo que el mundo hace, el mundo nos amaría, diría, estas son de los nuestros. Pero al ir contracorriente, el mundo nos aborrece. Pero gloria a Dios porque nos aborrece, porque es un síntoma de que andamos en la verdad, de que seguimos a Cristo. También significa andar como Él anduvo,
es predicar lo que las personas necesitan oír, no agradarles el oído, sino predicarles la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de un cambio total en su vida para poder recibir la salvación, que la salvación es gratis, si lo aceptas y te arrepientes, pero costó un gran precio, costó la muerte, el sacrificio, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que luego mediante su resurrección tenemos el premio, el regalo de la salvación, si aceptamos ese sacrificio, si aceptamos a Jesucristo como Dios y como único y suficiente Salvador, y entonces recibimos el regalo de la salvación. Seguimos con 1 de Juan capítulo 2, ahora vamos al verso 15. Vamos a leer del 15 al 18. Dice, no améis al mundo, o sea, no améis lo que hace el mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, lo que el mundo nos ofrece. Si alguno ama al mundo y lo que ofrece, el amor del Padre no está en él. No tiene el amor de Dios en él. No ama a Dios como debería amarlo, como se merece. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, lo que el mundo ofrece es un intenso deseo por el placer físico, por el placer de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, el deseo ansioso de poseer cosas materiales, esos son los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, que es un deseo descontrolado de querer ser halagado, de querer ser preferido, ser famoso y que los demás nos admiren. Esa es la vanagloria de la vida. Y dice, todo esto no proviene del cielo, del Padre. ¿De dónde proviene? Del mundo, del sistema en que vivimos. Verso 17, ya, añade aquí el apóstol, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo se acaba, junto con todo la gente y con todo lo que la gente tanto desea, todo eso se va a terminar. Cada minuto que pasa es un minuto menos que le queda. ¿Verdad? Pero añade, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, tendrá vida eterna en su presencia. Por eso es tan importante andar en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante servirle como Él se merece. Y el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y según vosotros oísteis, o sea, según habéis oído, que el anticristo, que decíamos que el anticristo es el carácter contrario a Cristo, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Quiere decir que hay muchos que tienen el espíritu en contra del carácter de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque son señales de la última hora. Son señales que están profetizadas en la Biblia de que ocurrirán cerca de la segunda venida de Cristo. Analicemos, no améis al mundo. Esto habla de prohibición. No es un consejo, no es una sugerencia. La palabra etimológicamente estudiada significa prohibir. Prohibir lo que el mundo hace, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dejad de hacerlo, pero dejad de hacerlo de verdad. No pensar en dejarlo mañana, pasado o dentro de un tiempo cuando a mí me apetezca. Habla de prohibición ya. No améis el mundo ni lo que el mundo ofrece. No améis el pecado. No améis el vivir en adulterio. No améis las cosas que el mundo hace. Tenéis que dejar, es una prohibición. La palabra de Dios lo prohíbe. Dejad, no tengáis el hábito de hacerlo. No os adaptéis al pecado, no os adaptéis al sistema mundano. No busquéis la forma que el mundo anda. Nosotros no somos de este mundo, ¿o no lo sabíais?
Si realmente hemos nacido de nuevo, nosotros pertenecemos a la ciudadanía del cielo. Somos representantes del cielo aquí en la tierra y por tanto no podemos vivir como vive el mundo. Amando lo que el mundo ama, haciendo lo que el mundo hace, o sea, pecando continuamente. La iglesia no puede vivir en pecado. Está prohibido pecar. Pecar en el sentido de hacerlo conscientemente. Porque podemos fallar, eso sí, pero enseguida nos arrepentimos y tenemos a Jesucristo como abogado que intercede ante el Padre. Pero la iglesia no puede vivir de la forma que vive el mundo. Todo el mundo lo hace bien, todo el mundo lo hace, nosotros no. Está prohibido pecar. No sé si lo entendéis, así hablándolo claro, es una prohibición de Dios vivir en pecado. Eso significa amar el mundo. Por eso dice, no améis el mundo, está prohibido amar lo que el mundo hace. Está prohibido desear lo que el mundo hace. Y entonces añade, si alguno ama, si alguno se empeña, si alguno persiste en amar al mundo, darle prioridad a lo que el mundo ofrece, dice, el amor del Padre no está en él. La Biblia es muy clara, la palabra de Dios es clarísima. Tú podrás obedecerla o no, pero clara está. No hay duda de lo que la palabra de Dios dice. Tú podrás poner mil excusas para seguir pecando, pero la palabra de Dios es bien clara. El amor del Padre no está en él. No ama a Dios como debe amarlo. Es lo que está diciendo. El amor de Dios, aquí vemos una antítesis, una oposición entre el amor de Dios y el amor que nos ofrece el mundo. No son compatibles. Compatibles que no unen. No puede convivir el amor al mundo con el amor a Dios. No hay comunión. Como no hay comunión la luz con las tinieblas, el día con la noche. El pecado y la santidad no pueden convivir. Son como el agua y el aceite, no unen. Y Jesús nos llama a la unidad. Que seamos uno. Significa también eso. Que dejemos de pecar. ¿Sabéis por qué la iglesia no crece? ¿Sabéis por qué no envía a Dios personas nuevas a las iglesias? Porque hay personas que viven en pecado. Y Dios no puede enviar gente inocente, gente recién convertida, gente nueva con hambre de la verdad y que luego se entere que fulanico y menganico viven una vida de pecado. No puede mandar Dios personas a las iglesias que haya pecado. Lo he dicho muchas veces, quizás me haga repetitivo, pero es la verdad y es lo que Dios me muestra. Que hay que dejar de pecar. La iglesia tiene que ser una iglesia santa, vivir en santidad. Y vivir en santidad es apartarse del pecado. Santidad significa apartado de todo vicio, de toda contaminación, de toda inmundicia. Los vasos eran sagrados y los vasos tenían que estar limpios para poder ser usados en el ministerio del templo. En el servicio en el templo los vasos, los utensilios tenían que estar purificados y los purificaban con hisopo. Tenían que ser limpiados, hermanos, para poder ser utilizados. ¿Tú crees que Dios te puede utilizar a ti como un utensilio para la salvación de los demás si vives en pecado? ¿Cómo te va a utilizar? ¡No puede! Es imposible. El amor de Dios y el amor al mundo son cosas que no casan. Son cosas incompatibles. Entonces yo haría las siguientes preguntas. ¿A qué le damos prioridad? ¿El amor al mundo o el amor a Dios? Preguntas que deberéis tomar nota. ¿Qué amo más? ¿Lo que el mundo ofrece o lo que me ofrece Dios? ¿Qué amamos o qué deseamos más?
No podemos amar, o sea, dar prioridad a lo que el mundo nos ofrece y además decir que amamos a Dios, porque te estás engañando a ti mismo. ¿Estáis entendiendo, hermano? Todo lo que hay en el mundo, seguimos analizando, esto se refiere a la esencia del mundo. ¿Cuál es la esencia del mundo? Quitando algunas excepciones, que las hay personas buenas, aún personas que no creen, hay personas buenas, hay excepciones, como en todo. Pero la esencia del mundo es el odio, el rencor, el enfrentamiento, la guerra, la disputa. No hay empatía. No se tiene misericordia y amor por la gente necesitada. Cada uno va a su apaño. No tenéis nada más que ver las noticias como personas, pobre gente que vive en cajeros o vive en la calle, son maltratados. Esa es la esencia que hay en el mundo. No hay amor, no hay misericordia, hay odio, hay rencor. Eso no debe habitar dentro de la iglesia. Debemos hacer diferencia entre la esencia del mundo y la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor, la misericordia, la igualdad. Para Dios somos todos iguales. Dios ama a toda la humanidad. Por eso envió a Jesucristo a la cruz, para rescatar a la humanidad. Dios sigue amando a los que siguen negándolo. Dios amaba cuando le estaban clavando los clavos en la cruz. Estaba pidiéndole al Padre misericordia y amor por ellos, por sus enemigos. Pero Dios no puede convivir con el pecado. Da la oportunidad a todo ser humano de arrepentirse. Creó el plan de salvación, que no es una religión, las religiones son planes creados por el hombre. Pero el plan de Dios se llama Jesucristo, no hay otro plan. No hay otro camino al cielo, al Padre, a la presencia de Dios, si no es Jesucristo. Que nadie te engañe con filosofías, con religiones, con disparates que la gente inventa, que salen del corazón humano y no vienen de parte de Dios. Dios creó un plan de salvación que se llama Jesucristo. No hay otro. Y en Jesucristo está el amor y la misericordia de Dios, porque es Dios. Y luego dice, los deseos de la carne. Habla de los instintos pecaminosos de nuestros sentidos. A eso se le llama concupiscencia. Y un ejemplo hoy real y auténtico que podemos ver de esta concupiscencia son los deseos desenfrenados, los apetitos sexuales que se están viviendo hoy en día. Que no hay orden, todo es desorden. Todo vale. Hermanos, para Dios no todo vale. Dios puso orden en la creación. Recordáis que lo veíamos, o lo estuvimos viendo la semana pasada. La tierra estaba en desorden y Dios puso orden. Dios tiene que poner orden en cada vida. En cada persona debe haber un génesis, un principio, para que Dios traiga el orden a nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que Él ponga en orden nuestra vida. Dios quiere hacerlo, pero te deja a ti el libre albedrío de decidir que lo haga o que no lo haga. Dios te ha hecho libre. Tú decides condenarte o salvarte, o recibir la salvación de parte de Dios. Luego están los deseos de los ojos. La codicia entra por el ojo físico. Y tened en cuenta algo, el ojo físico, lo que tus ojos ven, anhelan, desean, va a repercutir en tu espíritu. Aquí
quiero hablar de la mirada sucia, de la mirada lascivia. Debemos evitar lo que miramos. ¿Y a dónde miramos? Porque por el ojo entra la codicia, entra el deseo sexual mal interpretado, claro. Por el ojo entran tantas cosas. Estas dos cositas tan pequeñas que tenemos delante o debajo de la frente y a un lado y otro de la nariz son muy peligrosos. Porque a través de ese ojo físico nos vienen los deseos espirituales, la codicia, la ambición. Y eso es lo que el mundo hace y desea. Lo que los ojos del mundo ven, eso desea. Si el vecino tiene un gran coche, yo quiero uno igual o mejor. Porque lo hemos visto con nuestros ojos físicos. Míralo con los ojos espirituales y dale gloria a Dios porque el vecino tiene un buen coche. En vez de envidiarlo y desear lo que otro tiene. Eso entra a través de la vista. Por eso dice los deseos de los ojos, la codicia de los ojos, desear con los ojos, con el órgano, con el sentido físico. De ahí la importancia de cómo y dónde miramos. Como he dicho, hay personas que tienen la mirada sucia y a través de ella satisfacen sus instintos pecaminosos. ¿Estáis entendiendo, hermano? El uso inadecuado de nuestra visión, de nuestra facultad de ver, va a provocar en nuestro interior que nuestro interior sea contaminado. Nuestro interior, nuestro espíritu puede ser contaminado con nuestros ojos físicos. Por eso debemos tener cuidado donde miramos y cómo miramos. Sin lugar a duda, lo que miramos o desean nuestros sentidos va a repercutir seguro en nuestro interior, en nuestro corazón se llenará de esos deseos. Y lo que se maquina en nuestro ojo, en nuestro exterior, traerá consecuencias a nuestro interior. ¿Me estáis comprendiendo, no? La Biblia enseña que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestro espíritu, lo que abunde ahí, hablará nuestra boca. ¿Qué verdad es esta, verdad? ¿De qué estás lleno? Si tú estás lleno de Dios, de la palabra de Dios, tu boca va a estar siempre deseando hablar de Dios. Si tu interior está lleno, yo qué sé, de seguir estrellas del deporte o de aquello, pues vas a estar todo el rato hablando de esas estrellas o de ese deporte. Porque es lo que hay en tu corazón. Por eso mi consejo es que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos llenemos de Dios, que tengamos una buena relación de intimidad con el Señor cada día, para poder expresar con nuestra boca la grandeza de Dios y que los demás lo vean y lo perciban. Cuando estamos llenos de cosas mundanas, esto nos va a llevar a la vanagloria de la vida, a la arrogancia, que no es otra cosa que confiar plenamente en uno mismo, violando así la ley de la humildad, que es una ley divina. La humildad es una ley divina en la que todos los creyentes debemos andar y debemos respetar esa ley. Debemos ser humildes, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra dependencia de Dios. Esa es una cualidad innata en todo creyente que se considere un creyente, un cristiano verdadero. La humildad es una necesidad en la vida cristiana. Dios dice que levanta al humilde y ¿qué hace con el orgulloso? Humilla al orgulloso, al que se cree mejor que nadie. La vanagloria siempre conduce al orgullo y la soberbia y como consecuencia al fracaso y al desastre en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida cristiana si andamos dentro de
de ese orgullo y esa soberbia. Así ocurrió en el caso de Adán y Eva. En el capítulo 3 de Génesis, vamos a leer los versículos del 1 al 6, que dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí empieza el diablo a meter su mentira, porque Dios no le dijo eso. Eva lo sabía. Dice Eva: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto. O sea, les prohibió comer solamente de un árbol, del que no se permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Aquí está hablando de una muerte espiritual. La desobediencia, hermanos, nos mata espiritualmente. Y es a lo que se refería Dios: si desobedecían, que morirían espiritualmente. Pero el diablo aquí usa otra mentira. Dice: no morirán. Se refiere a la muerte física, ¿verdad? Porque no murieron. Adán y Eva pecaron, pero siguieron vivos. Porque Dios se refería a la muerte espiritual. Pero el diablo dice: no morirán. Sigue ahí el engaño. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Esto realmente lo que significa es que al comer, al desobedecer a Dios, iban a saber distinguir entre hacer lo bueno y hacer lo malo y las consecuencias que traería. El diablo se lo pinta de otra forma, pero la realidad era esa, que la desobediencia les iba a llevar a descubrir que habían actuado mal y las consecuencias que tendría. La mujer quedó convencida. En otra traducción dice seducida. Seducir a alguien es convencerle con halagos o con argucias, sobre todo para hacer algo que no es bueno, que es malo. Entonces la mujer quedó convencida, seducida, vio deseos de la carne, de los ojos, vio deseos de los ojos, que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, deseos de la carne. Y quiso la sabiduría que le daría la vanagloria de la vida. ¿Os dais cuenta? Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Cayeron en los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí estaban las tres tentaciones. Estas tres categorías, podremos decir, en estas tres categorías, deseos de los ojos, deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida, se basan todos los pecados que el hombre comete. Todos están incluidos o en una categoría o en otra. El motivo, ¿sabéis por qué es? Porque estas tres cosas pertenecen al mundo, al sistema mundano en que vivimos. Es lo que el mundo ofrece y se preocupa, y por tanto no vienen, no proceden de Dios. Por eso, cuando tenemos deseos carnales, cuando nuestros ojos desean cosas, cuando nos vanagloriamos o queremos ser más importantes que nadie, estamos cogiendo, atrayendo las cosas del mundo a nuestra vida. El problema para los creyentes, hermanos, siempre ha sido, y es ahora también, cómo estar en el mundo sin ser de él. ¿Cómo puedo vivir en este mundo con todas estas cosas que ofrece y no pertenecer a ese mundo? Vamos a leer en el capítulo 17 de Juan,
algunos versículos. Esta porción del Evangelio es la oración que se llama la oración sacerdotal que Jesús dirigió al Padre. Dice el verso 11: ahora me voy del mundo, o sea, dejo este mundo. Ellos, o sea, sus discípulos, hoy nosotros, se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Dice: Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Qué tremenda. A mí me encanta este capítulo, esta oración de Jesús. Yo me voy, les he enseñado lo que tú me has dicho que les enseñe, pero tienes que protegerlos, Padre, porque se quedan en este mundo con las amenazas de este mundo. Quiero que tú los protejas, los cuides, los guardes con tu santo poder. Por el poder que hay en tu nombre, que ellos sean guardados y perseverantes de todas estas cosas que el mundo atrae. Jesús está pidiéndole al Padre protección y fuerza para sus discípulos y para ti y para mí hoy, para poder rechazar todo lo que el mundo ofrece y rechazar también todas las mentiras que este mundo ofrece. Ahora vamos al verso 14. Dice: les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, el mundo los odia, porque ellos, lo que decía antes, no pertenecen a este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos verdaderos cristianos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice: así como yo tampoco pertenezco al mundo. Jesús también vino a este mundo, pero no pertenecía al sistema de este mundo. Por eso nunca pecó, nunca se contaminó, pero vivió como tú y yo estamos viviendo en este mundo. Por eso debemos imitarle, Él es el ejemplo a seguir por nosotros. Imitar a Jesucristo hombre, porque Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y Él sufrió y padeció lo mismo que un ser humano pueda sufrir o padecer. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No cayó en ningún pecado. Por eso es el ejemplo a seguir. Luego dice el verso 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. ¿De quién? Del maligno. Del príncipe que gobierna este sistema mundano, el mismo Satanás. Jesús al Padre le está pidiendo que nos proteja del maligno, que nos dé la lucidez para entender las mentiras de Satanás y rechazarlas. Seguimos analizando el léxico de Juan. El mundo pasa y sus deseos. Aquí está diciendo que el mundo está pasando de largo. Como he dicho antes, cada minuto es un minuto menos que le queda a este sistema mundano. Yo veo ahí un consuelo en esta perspectiva de lo transitorio que es este sistema mundano, porque lo eterno va a perdurar siempre, pero lo humano, lo de este mundo se va a terminar. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa es un tiempo menos que le queda. Por eso dice: el mundo está pasando y sus deseos, incluso los deseos pecaminosos, se van a terminar. E incluso se va a desvanecer todo deseo de nuestra vista, de nuestra carne, de nuestra vanagloria. Todo eso va a desaparecer. Está escrito. También habla de lo pasajera que es esta lucha. Estamos en una lucha, vivimos en un mundo contrario a nuestros principios, si andamos de acuerdo a la Biblia. Pero esto también va a pasar. Todo este mundo va a pasar y todo lo que ofrece va a pasar. Y luego dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo, ¿verdad?
Esto habla de lo efímero, de las cosas transitorias de esta vida, haciendo una comparación entre lo pasajero del mundo y su sistema con la verdad de Dios, su perfección y su eternidad. La eternidad de Dios, la verdad de Dios está por encima de todo lo efímero que hay en este mundo. Porque este mundo va a terminar, va a pasar. Todo va a pasar, todo lo humano y todo lo mundano se va a terminar. Pero lo eterno, eso no acabará jamás. ¿Estáis conmigo? Ya es el último tiempo. O sea, ya es la hora postrera. Estamos en el último minuto prácticamente. Esta expresión para los judíos en su tiempo, para la iglesia primitiva, pues era, digamos, como una esperanza que ellos tenían, de que podía ocurrir en cualquier momento. Lo mismo que hoy en día la iglesia vive con esa perspectiva, que en cualquier momento se presenta Jesucristo en su segunda venida. Para ellos, digamos que era un presente con esperanza. Para nosotros es de un presente profético, porque está profetizado en la Biblia. A través de las señales que estamos viviendo, las crisis que estamos viviendo, nos dan testimonio de que todo esto se va a acabar precisamente cuando Jesús venga. Toda la crisis, todas las cosas malas que el mundo hace, cuando Jesús venga van a desaparecer. ¿Estáis comprendiendo? El carácter de la hora postrera y también de la expresión del día postrero, que es lo mismo, habla de una crisis, como he dicho, una crisis, una serie de acontecimientos que fueron anunciados o están anunciadas en las Sagradas Escrituras y que estamos viviendo, y que estamos viendo todo lo que está escrito se está cumpliendo. Seguimos. Y según vosotros oísteis, ¿qué cosas escuchaban? El anticristo viene. Ya lo escuchaban ellos. El carácter del anticristo viene. El carácter que se opone al carácter de Cristo viene. Está viniendo. Es algo profético también. Se levantarán muchos anticristos. Porque se han surgido muchos anticristos, que no habla de uno solo, porque vuelvo a repetir, todas estas sectas que estamos tratando, todas estas doctrinas falsas, tienen el espíritu del anticristo, y todos sus componentes son anticristos. ¿Por qué? Porque están en contra de Cristo, tienen un carácter contrario a Cristo. ¿Amén? Bien, hay unos principios de aplicación. Cómo perseverar, cómo cuidar nuestra comunión con Dios y no ser afectados por las falsedades y los errores doctrinales de este tiempo. ¿Qué debemos hacer? Ya con esto ya concluyo. ¿Qué debemos hacer para cuidar de no ser engañados por estas sectas y por estas doctrinas falsas? Primero, estudiando adecuada y profundamente la palabra de Dios. No seamos analfabetos bíblicos. Tenemos que conocer la verdad del Evangelio y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios cada día. Los niños desde que tienen 3 años, no sé si son 3 o 4 ahora, ¿cuándo empiezan al colegio? 3. Ya empiezan a enseñarles. Pues nosotros tenemos que ser igual con la Biblia, debemos aprender cada día de la palabra de Dios para no ser engañados, para tener el doctorado bíblico. Conocer la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar, para eso necesitamos estudiar. Aunque tengas 80 años, tienes que estudiar cada día la Biblia. Porque eso te va a dar sabiduría, conocimiento de lo alto para rechazar todo lo que no procede de Dios.
Debemos observar a través de ese estudio el carácter, las palabras y el ejemplo de Cristo. Son consejos de aplicación, creyendo lo que la Biblia dice. Hay personas que no creen 100% lo que la Biblia dice, creen lo que les conviene, los que no lo quitan. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis es la verdad auténtica. Y debemos saber lo que la Biblia es la verdad divina, no la verdad humana. Y no debemos prestar atención a las filosofías, a los disparates humanos. De esta manera estaremos protegidos del error doctrinal. Si no, es imposible. Sabremos identificar todo aquello que está en contra de la verdad. Si no estudiamos la palabra de Dios, nunca podremos hacerlo. Al conocer correctamente la verdad, podremos rechazar el error y seremos libres de toda mentira. Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Este conocer habla de una relación de intimidad con Él. Para conocer la verdad tienes que tener una relación de intimidad con Jesús, que es la verdad, Él lo dijo. A través de esa relación de intimidad con Él vas a conocer la verdad. Y esa verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda atadura, de toda mentira, de todo engaño del mismo diablo. Es lo que está diciendo ahí Jesús. Y en segundo lugar, debemos repudiar, rechazar de forma plena, no a medias, plena, todo aquello que lleve a la exaltación propia, a la vanagloria propia de uno, por encima, por delante del mandamiento divino que es la humildad. Mateo 23:12, Jesús también dijo: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, puesto en un lugar de privilegio, que es lo que significa. Y sobre todo, hay una cosa que tienes que rechazar rotundamente, que es repudiar rotundamente, que es la doctrina que niegue a Jesucristo su divinidad. Rechazarla de pleno, no darle oído ni la más mínima atención a aquellos que niegan que Cristo es Dios. También debemos reconocer los malos deseos de la naturaleza humana. Saber que si somos guiados por la naturaleza humana, eso nos va a llevar a la concupiscencia, a los deseos carnales. Tener cuidado con lo que vemos, oímos y hacemos con nuestro cuerpo físico. Porque recordad que tu cuerpo y el mío son templos del Espíritu Santo. Es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que tener cuidado con lo que miramos, lo que oímos y lo que hacemos. Hay que saber que hay una estrecha conexión, como he dicho antes, entre nuestro interior y nuestros sentidos externos. También no debemos confiar en nuestros propios recursos naturales, en nuestra fuerza propia, los cuales son insuficientes para afrontar las mentiras de Satanás. Y debemos pedir la ayuda de Dios para que mediante su poder seamos capacitados, hermanos, para superar nuestras carencias. En Cristo, recuerda, todo lo podemos. Sin Él no puedes nada. Si estás en Cristo, si vives de acuerdo a Cristo, si vives de acuerdo a su palabra, si vives obedeciendo su palabra, tienes fuerza para soportarlo todo, porque Él transmite esa fuerza. Pero si no tienes a Cristo, si no vives de acuerdo a su palabra, no podrás afrontar ninguna situación difícil. Amén. Amén. Concluyo. El propósito de los falsos, de las doctrinas que conducen al error, es llevarnos a una satisfacción y una preocupación personal propia. Eso es lo que pretenden. Sé tú feliz y no mires si los demás son felices o no, o si haces infeliz a alguien con tu comportamiento. Sé feliz, tú sé feliz, es lo que el mundo enseña. Y eso es lo que enseñan también las falsas doctrinas. No a la rendición plena
a la ley de Dios. Esas religiones, esos falsos ministros no te van a decir nunca que te rindas plenamente a la palabra de Dios. También pretenden evitar que el carácter de Cristo sea expresado en aquel que cree de verdad y que se mantenga fiel. Él no va a atacar a los fríos, a los que están ahí con un pie en el mundo y otro en la iglesia, él va a atacar a los que están plenamente con el Señor, quiere hacerlos caer, quiere hacerlos dudar, quieren que el carácter que están expresando de Cristo dejen de hacerlo. Ese es el trabajo de Satanás. Por tanto, es nuestra responsabilidad ser guiados por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo tenga el control de nuestra vida. Así no seremos presa fácil de estos pseudoministros, falsos ministros y de estas falsas doctrinas que sabéis que son estas personas, estas doctrinas, son guiadas por el propio Satanás, que pretende implantar el error con el propósito de que haya división en la iglesia, de que vivamos de una manera, de una forma inmoral y en completo desorden. Eso es lo que el enemigo quiere y eso es lo que las sectas y las falsas doctrinas que hoy en día tanto abundan pretenden que sea la iglesia. Por eso debemos huir de todos aquellos que no aceptan la divinidad de Cristo, que aceptan el pecado en la iglesia y que aceptan el desorden en nuestra vida. Ellos no son de Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí, lo dejamos aquí y la semana que viene pues empezaremos un nuevo tema. Que Dios les bendiga.